Acomódese y si gusta duérmase, pero estamos en la casa de nuestro Dios. Acabamos de leer, hermano, una palabra y como les decía el título, estamos en un viernes de oración, en un viernes de milagro, ya le clamamos a nuestro Dios. Pero hermano, la victoria a ese problema, la sanidad a esa enfermedad, la da nuestro Dios cuando confiamos. Muchas veces confiamos en las personas y es parte, hermano, de nuestra naturaleza, porque debemos de confiar en algo. Y gloria a Dios por todos aquellos que un día conocimos la verdad, conocimos a Jesús y hoy ya no confiamos en el hombre, sino que confiamos en Dios. Amén. Démosle gracias a Dios. Porque allá afuera, hermano, hay muchas ofertas de diferentes tipos. Pero usted y yo creo que hemos escogido la mejor parte, que es estar en la casa de Dios y confiar en Él. Por eso, hermano, la victoria, dice, está segura en Dios. Pero también hay algo, que no hay victoria sin batalla. Porque siempre, hermano, Dios da las victorias, pero hay que pasar un proceso. Hay que luchar una batalla. No sé cuánto tiempo va a durar, pero si confiamos en Dios y esperamos en Él, esa victoria va a estar segura. Yo no me acuerdo, hermano, bueno, no había nacido todavía cuando dice de la guerra de las 100 horas, ¿no? Con Honduras, pero duró 100 horas. Y todavía están los problemas ahí, pero pasó. Y creo que los que estamos acá, hermano, tenemos luchas. Y yo siempre he dicho, hermano, cuando las personas o los creyentes o los cristianos están muy sometidos a nuestro Dios, las batallas son más peores, porque el enemigo siempre está ahí. Perdón de lo que voy a decir y me voy a incluir en esto, hermano, porque bueno, yo cuando en lo malo me tengo que poner ejemplo. Pero vemos muchos cristianos mediocres que al enemigo le da risa muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, o estamos jugando a dos bandos. Y el diablo dice, con este no tengo problema, pero métase o sométase usted a la palabra de Dios y va a llegar muchos problemas. Y no lo estoy asustando, hermano, sino que así es. Así que vamos a entrar en materia. Como les decía, desde que nacemos, hermano, comenzamos a enfrentar luchas, problemas, adversidades, porque así somos. Hay muchas madres que desde cuando tienen a esas criaturas en el vientre, tienen problemas. Hay muchas madres que sin quererlo, pues abortan. Y ese es un problema, es una lucha. O que hoy como la ciencia, hermano, está avanzada, ya se sabe cuando algún niño va a nacer con alguna deficiencia, con algún problema. Pero así somos. Entonces, desde que estamos en el vientre, ya hay problemas, ya hay luchas. Y no es fácil, hermano. Pero Dios siempre ha estado con usted y conmigo en estos problemas. Amén. Porque creo que los que estamos acá, hermano, tenemos muchos testimonios, tenemos muchas cosas que decir de las cuales Dios ha estado con nosotros. Pero muchas veces la callamos. Pero hermano, como les digo, desde que nacemos comenzamos a enfrentar esos problemas, esas dificultades. Y uno, hermano, de los errores o de los peores errores que como humanos podemos cometer es creernos autosuficientes. Creernos que nosotros por nuestros medios, por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestra fuerza, por lo que sea, podemos enfrentar esos problemas y ganar cualquier batalla. Y muchas veces, hermano, por eso las personas se frustran, se suicidan, hacen un montón de cosas porque no pudieron solucionar un problema. Pero se olvidan que muchas veces el dador de la victoria es nuestro Dios.
Y eso es uno de los errores, hermano. Y muchas veces, y como cristianos muchas veces también creemos que somos autosuficientes. Quiero que me pongan, vaya o lea, solo lea la cita. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Ya todos conocemos la historia de Sansón. Sansón había sido escogido por Dios para libertar a su pueblo. Era un juez de Israel. Tenía fuerza, pero se la daba a Dios. Se metió con el enemigo, hizo lo que Dios le había prohibido y se metió con la mujer equivocada. Y ahí le estaba diciendo que mira, que vos no me querés, y hizo un montón de tretas para que le revelara la fuerza, pero siempre salía avante en ese problema. Pero si usted se va al versículo 10, el capítulo 16, versículo 20, que cuando le desnudó lo que Dios hacía con él a esta persona, y cuando lo durmió y todo lo demás, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, ¿y qué es lo que pensó? Y dijo, voy a salir como he salido las otras veces. Pero dice la palabra, pero no sabía que Dios se había apartado de él. Y que duro, hermano, muchas veces cuando se aparta alguien de nosotros, pues una persona quizás importante, cuando un familiar, cuando un padre, muchas veces se aparta de nuestra vida. Y lo más duro, hermano, es que cuando Dios se aparta de nosotros, hermano. Y Sansón estaba confiado. Y decía, bueno, no, si hoy voy a salir como las otras veces, me voy a librar. Porque yo soy campeón, porque yo tengo fuerza, porque aquí. Pero, y ese es el problema, pasa muchas veces, hermano, que muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios se aparta de nosotros. Y no es porque Dios no nos quiera, amén, sino porque muchas veces Dios nos deja que hagamos nuestra voluntad, pero Él conoce los límites también. Y Sansón eso creyó, pero usted conoce la historia. Lo apresaron, le sacaron los ojos, lo llevaron preso, lo pusieron de esclavo, sirvió de payaso, fue el hazmerreír de los filisteos. Pero al final, Dios le dio la fuerza para destruir a sus enemigos, pero también ahí se fue. Así que, hermano, yo creo que Dios nos ha dado sabiduría, amén, para que verdaderamente comprendamos hasta dónde es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros, pero también lo que Él hace con nuestra vida. Como decía, hermano, no hay victoria sin batallas, no hay sin luchas. Y la victoria, hermano, está segura cuando confiamos, cuando le creemos y dependemos de Dios. Amén. Ahí está segura, cuando confiamos en Él. Cuando dependemos de Dios. Estos versículos no son los de los jóvenes. Éxodo 13, 12. Fue cuando Dios se le apareció a Moisés y le comisionó para que fuera a libertar al pueblo de Israel de allá de Egipto. Y Moisés le dijo, pero es que yo no puedo. Pero ahí le dijo, ve que yo estaré contigo. Ve porque yo voy a estar contigo. Entonces, hermano, ¿qué más queremos? Dice por ahí una porción bíblica que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el problema es que muchas veces no creemos. Igual cuando le dijo a Josué, allá en capítulo 1, versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hermano, esas son promesas de Dios, amén. Y no es porque el libro de Josué se haya escrito que hace 1500 años, porque esas promesas están vigentes para su pueblo hoy día, amén. El problema es que muchas veces no las creemos. Muchas veces decimos, no, pero es que eso le pasó a Josué, le pasó a Moisés, porque ellos eran especiales para Dios. Pero igual, usted y yo, hermanos, somos una perla preciosa para nuestro Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y Él nos ama. Y Él no quiere nada malo para nosotros. Pero así le pasó, así le dijo a José. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que, hermano, Dios está con usted. Solamente tenemos que darle la oportunidad de que guíe nuestra vida, que guíe nuestros pasos.
y la victoria va a estar segura. Cada persona, hermano, creo que los que estamos acá presentes, con toda seguridad, ha o hemos atravesado por temporadas difíciles. Amén. No sé cuál ha sido su temporada. No sé cuál ha sido su desierto. Pero hemos atravesado por temporadas difíciles. Por mucho o por poco tiempo. Pero hermano, todos hemos experimentado alguna pérdida o algún sufrimiento. Pero Dios no nos ha desamparado. Amén. Dios no nos ha dejado. Si muchas veces lo que los alejamos somos nosotros. El hijo pródigo se alejó de la protección de la casa de su papá. Ahí tenía comida, ahí tenía abrigo, ahí tenía todo. Y muchas veces nosotros somos quizás semejantes al hijo pródigo que queremos ir a probar al mundo. Y gloria a Dios por aquellos que Dios nos da la oportunidad de volver. Porque hay muchos que ya no tienen oportunidad. Muchos ya no vuelven a casa. Así que hermano, el llamado es este. No abandonemos los caminos de Dios. Porque ahí estamos seguros. Porque allá hay bendición, allá hay seguridad, allá hay sanidad. Allá hay prosperidad. Allá hay unión. En los caminos de Dios. Vamos a entrar en materia, hermano. Número 1. No hay victoria sin obediencia. Josué capítulo 2, versículo del 2 al 16. Y esta es la historia cuando Dios le dijo a Josué que conquistara Jericó. ¿Y qué dice el versículo 1? Dice, el versículo 1 dice que Jericó estaba cerrada, creo que dice, pero bien cerrada. Y allí, hermano, quiero que vean, pues se lo voy a buscar porque no lo anoté el versículo que me interesa. Cuando Dios le dice a Josué que él iba a estar con él, creo que es como el versículo, creo que con el versículo 4, por ahí así. Entonces me equivoqué con la cita porque no es 2. Pero es que cuando la conquista de Jericó, creo que es el capítulo 6, creo que es. Sí, el capítulo 6, perdón. Dice el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero aquí es cuando Dios le dijo a Josué que fueran a dar una vuelta por 6 días a la ciudad y que los sacerdotes iban a ir adelante, iban a tocar los instrumentos y todo lo demás, y que al día 7º que le dieran 7 vueltas y que después gritaran y todo lo demás. Hermano, pero para eso debemos de ser obedientes, porque Josué no le cuestionó. Señor, y pues si nosotros lo que queremos es pelear, pues no queremos marchar. Pero obedeció. Aunque muchas veces, hermano, las cosas que Dios nos pide nos parezcan absurdas, debemos de obedecer para que nos dé la victoria. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 19. Ojalá que no me haya equivocado. Dice, y pelearán contra ti. Oiga, hermano, contra usted. Los problemas, las dificultades, siempre van a llegar. Dice, y pelearán contra ti. ¿Y cuál es la promesa? Pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Quién lo dice? ¿Para qué? Para librarte. Si problemas, hermano, siempre vamos a tener. Amén. Siempre van a haber problemas. Y cuando más bien los queremos portar es cuando más problemas llegan. Cuando más queremos estar sometidos a las cosas de Dios es cuando más problemas, más tentaciones, más toques o dardos del enemigo llegan.
Pero dice la palabra, y pelearán contra ti. ¿Quién va a pelear? El enemigo. Esos espíritus malignos que siempre manda el enemigo para pelear contra nosotros. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Pero no dice Dios que no vamos a pasar por los problemas. No dice Dios que no vamos a pasar por la enfermedad. No dice Dios que vamos a ir a una temporada allá tal vez a estar entre unos barrotes. Pero dice, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, hermano. Y eso qué preciosa promesa va. Porque cuando las personas se casan dicen que van a estar con la pareja en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, pero que cuando se enferman es lo primero que hacen es darse la fuga. Y se olvidan de las promesas, ¿o no? Pero Dios cumple, amén. Dios sí la cumple. Porque muchas veces lo que se dice en las bodas, y me voy a salir del tema, ese es solo un ritualismo que se hace, pues. Pero son pocas las parejas que verdaderamente cumplen esos votos. Pero Dios sí las cumple, amén. Pues se dice pelear, pero porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. No dice que no van a llegar los dardos, la guerra, no. Pero la promesa es esa, que siempre va a estar ahí para librarnos. Número 2, hermano, es necesario que pasemos por algunos procesos. Y vamos a ver algunos. Hermano, la vida de José es un buen ejemplo de cómo muchas veces las cosas en nuestra vida cambian de la noche a la mañana, ¿sí o no? José era el hijo quizás preferido de Jacob o de Israel. Y los demás hermanos dicen que le tenían envidia, porque les ponía el dedo. Mirá, ya están mis hermanos tomando en la cantina, ya están mis hermanos. Y por eso le tenían envidia. Y él siempre estaba con el papá. Pero una vez dice que andaban pastando las ovejas y lo mandó que le llevara comida. Y dijo, vea, y dijeron los hermanos, ahí viene el soñador. Y la mayoría dijo, matémoslo. Pero les dijo uno, no, hombre, si es nuestro hermano, pues, ¿cómo vamos a? Mejor, agarrémoslo y vendámoslo. Y ese fue el problema, hermano. Vaya, lo agarraron, mataron un becerro, dice, y mancharon con la sangre de ese becerro el vestido de José, se lo llevaron al papá, un montón de cosas. Lo vendieron sus hermanos. Esto está en Génesis capítulo 37, versículo 27. Lo vendieron a los ismaelitas. Dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, dice, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Lo vendieron. Cambió su rol de vida. Y muchas veces, hermano, nuestra vida también cambia. Que de la noche a la mañana viene una enfermedad. Que de la noche a la mañana se pierde el empleo. Que de la noche a la mañana viene una demanda. Hermano, pero esos son procesos que muchas veces tenemos que pasar. Pues lo vendieron y él no dijo nada. Fue esclavo en Egipto, Génesis 39:1. Dice, fue llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Fue esclavo. Y allí, y dice la palabra de Dios que Dios, dice, siempre estaba con él. También, hermano, estuvo preso por rehusar acostarse con la mujer de su amo. Esto está allá en Génesis 39:20. Lo metieron preso. Miren los procesos que estuvo pasando. Y muchas veces nosotros, con un problemita, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya le decimos a Dios que es malo, que no nos quiere, que aquí, que allá. Y miren, José, todo lo que le pasó. Los procesos. Dice, llevado pues José, no, el versículo 39
20, cuando estuvo preso. Dice, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y él sí era inocente, hermano. Pero allí estaba. Pero dice la palabra que Dios siempre estuvo con él. Así que, hermano, en ese proceso, en ese problema, en esa enfermedad, no se olvide de que Dios está con usted. Amén. Y que de una u otra manera lo va a librar. Porque después, ¿qué pasó? Vaya, los hermanos lo apresaron, lo metieron a una cisterna, dice que no tenía agua. De ahí lo sacaron, lo vendieron. Fue esclavo, estuvo preso. Pero al final de todo esto, hermano, Dios lo bendijo y estuvo siempre con él. ¿Y cuál fue el premio? A la fidelidad que él le tuvo a Dios. Dirigió un imperio, porque él era el segundo al mando después de Faraón. Se aproveyó de todas las cosechas de los 7 años buenos, de las vacas gordas y las vacas flacas, no sé cuánto había leído eso, de los años buenos, de las buenas cosechas, les compró a todo la cosecha. Entonces dirigió un imperio y salvó de la hambruna a su familia y a todo el pueblo de Egipto. Miren los procesos que Dios daba. Pero ahí estuvo y él fue fiel. Él fue fiel a Dios. No se puso allí, bueno, ya me metieron a la cárcel y yo no he hecho nada, o me vendieron como esclavo y hacer. No, ahí estuvo. Pero hermano, muchas veces tenemos que pasar los procesos. Que eso muchas veces es lo que nos cuesta, ¿va? Que eso es lo que muchas veces no queremos pasar. Pero, les repito, Dios, hermano, cumple sus promesas y si lo tiene en su palabra es porque lo va a cumplir. ¿Cuándo? No me pregunten. Porque muchos decimos, pero ¿y cuándo voy a salir de ese problema? Ya tengo tantos años de estarle orando a Dios por esta enfermedad, por este problema. ¿Y qué dijo Pablo? 3 veces dice, le he orado a Dios para que me quite este aguijón en la carne, que no se sabe qué era. ¿Pero qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que le dijo? No te voy a sanar. Porque si te sano te vas a ir. Y muchas veces, hermano, ese aguijón en nuestro... ¿cuál es el aguijón? Una enfermedad, una angustia, algo. Eso es lo que nos mantiene muchas veces en la iglesia. Amén. Por eso muchas veces Dios no nos quita eso. Número 3, debemos, hermano, de dar gracias a Dios antes de la victoria. Amén. Antes de la sanidad, antes de la libertad, debemos dar gracias a Dios. Allá donde comenzamos. 1 Corintios 15, 57. Dice, más gracias sean dadas, ¿a quién, hermano? A Dios. Démosle gracias. Yo no sé su problema, yo no sé su dificultad. Usted no conoce las mías, usted no conoce mi lucha. Pero en todo, hermano, démosle gracias a Dios, pues. Hermana, dele gracias por ese ogro que Dios le ha dado como esposo. Aunque muchas veces le quiera reventar la cacerola en la cabeza. Pero dele gracias. Hermano, démosle gracias por esa Fiona que Dios nos ha dado también. Porque muchas veces eso es lo que nos sostiene. Porque la familia esté unida. Porque no hay matrimonio perfecto, amén. Y decía el pastor que si es matrimonio perfecto, ahí hay dudas. Pero debemos dar gracias a Dios. Por eso dice, más gracias sean dadas a Dios. Que nos da, hermano, ¿qué nos da? La victoria, dice, ¿por medio de quién? De nuestro Señor. Él nos da la victoria. Muchas veces, hermano, damos gracias por lo que ya hemos recibido. Amén. Y aquí pasamos a dar testimonio que Dios me libró de que una rata me iba a atropellar. Pero cuando salimos de la casa, no le dimos gracias a Dios, Señor, si voy a la calle, le pido que no me pase ningún accidente, que no pase nada. Que me voy a subir allá a la 108, que el conductor no vaya drogado, que no vaya a bolo. Y yo siempre lo he dicho, hermano, yo me voy para la terminal, ya cuando salgo de ella vengo dormido. No sé si el motorista
vengo a despertar aquí por los chorros. ¿Por qué he puesto la confianza en él? Pero no sé. Pero muchas veces le damos gracias porque ya hemos recibido, hermano, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por las peticiones que ya respondió, por eso le damos gracias. Y está bueno, hermano, que seamos agradecidos con Dios. Pero ¿cuál es el siguiente nivel? Es dar gracias por lo que va a pasar, aunque no sepamos cómo Dios va a actuar o no sabemos qué es lo que va a hacer. Y eso es lo difícil, va. Eso es lo difícil. Que muchas veces no damos gracias a Dios por lo que no sabemos. Pero hay que hacerlo, hermano. Vean, hermano, cómo Pablo, el apóstol Pablo, dice gracias a Dios. No dice gracias a Dios que no tendremos luchas, porque no lo dice así, ¿va? No dice gracias a Dios porque hoy que ya me convertí, Él me va a proteger de todo mal, de todo peligro. No, Él no dijo eso. Dice, hermano, que Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el proceso, la guerra, la batalla, la tenemos que enfrentar. Amén. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Y para ir finalizando, número 4, la confianza en Dios, hermano, da la victoria. Salmo 27:3. ¿Qué es lo que dice, hermano? Y lo cantamos aquí, va que cantamos ahí en los coritos. Pero muchas veces lo hacemos por emoción. No lo hacemos porque verdaderamente estemos convencidos de que Dios nos va a librar. ¿Qué es lo que dice? Aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. ¿Y qué es lo que dice al final? Yo estaré confiado en ¿quién? Y muchos ahí tienen cámaras de vigilancia, tienen una ametralladora, tienen un cañón ahí afuera. Pero cuando Dios dice, no, ya le voy a dar una lección, eso no funciona. Hago un paréntesis, ¿cuántos se dieron cuenta ya de lo que pasó el 3 de enero? Parece que fue. Supuestamente allá, este presidente tenía una gran vigilancia. Tenía satélite, tenía radar, tenía un montón de cosas. Y como en 5 minutos lo fueron a sacar. Falló todo. Así que, ¿y qué pasó? Y allá está. Entonces, hermano, no, si la victoria de Dios dice, pero yo estaré confiado. Hace poco, hermano, como yo siempre me vengo antes que mi familia, y llegué, me fui adelante. Y cuando llegué a la puerta de la casa abierta de par en par, yo dije, aquí no hay nadie. Solo la chuchita estaba allí y abierta la puerta. Los que salieron se les olvidó cerrar. No tengo nada que me lleven, pero igual, pero Dios así es fiel. Y hermano, por eso dice, aunque un ejército, hermano, y el diablo siempre manda ejércitos de malos espíritus para que lo ataquen. Pero confíe en Dios. Y hermano, este es un mensaje de fe. Amén. Es un mensaje de fuerza y de valentía. Y nos invita, hermano, a no temer, a no tener miedo, pues. Incluso ante situaciones que parezcan difíciles. Este salmo, hermano, describe la confianza en la protección de Dios, quien es visto como un refugio en los días de angustia. A quien eleva y quien eleva nuestra cabeza por encima de nuestros enemigos, porque más abajo lo dice, el que levanta mi cabeza, el que nos libra. Pero confíe, hermano. Yo no le voy a decir use la tecnología y todo, pero confiemos en Dios, pues. Porque al final es el que siempre da la victoria, que está pendiente de nosotros. Y para concluir, Romanos 8:37. Dice, antes, oiga, hermano, en todas estas cosas, lo que acabamos de ver, en todos los problemas, en todas las pruebas, los procesos que tengamos que pasar, antes dice, en todas estas cosas, ¿qué somos, hermano? Más, porque el vencedor es aquel que gana una batalla, pero la siguiente la pierde.
Por eso dice, pero aquí hermano lo confirma, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Dios. Porque mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cuando nadie daba nada por nosotros. Por eso dice, somos más que vencedores en Él. Hermano, no perdamos de vista esas promesas que Dios tiene. Hermano, dar gracias a Dios en medio de una lucha o dificultad es una acción de fe. El diablo siempre va a querer mirar nuestra fe. Pero en la que demostramos que nuestra confianza está puesta en Dios, quien nos da la victoria. Eso es. Dios, hermano, es la fuente de toda victoria. ¿Cuántos dicen amén? El cual concede a aquellos que obedecen sus mandamientos y ponen su confianza en Él. Este principio, hermano, es cierto o se hace realidad para todos los conflictos de los creyentes. Para usted y para mí. Sean estos físicos o espirituales. Porque también, hermano, tenemos luchas espirituales. Amén. Los problemas físicos o el enemigo físico lo vemos. Pero los enemigos espirituales, hermano, no los podemos ver. Por eso dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, dice. De esos debemos tener cuidado. Porque cuando tenemos enemigos aquí en la tierra, si lo vemos, no, vamos por otra calle, va. Pero los enemigos espirituales, hermanos, si no. Y esos atacan a toda hora, sin piedad. Pero, hermano, confiamos en que Dios nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a orar y le decimos, Dios y Padre, damos las gracias por su palabra, Señor. Porque una vez más, Señor, nos confirma que como hijos suyos, Señor, no estamos desamparados. Que como sus hijos, Señor, usted siempre está a nuestro lado, ayudándonos, protegiéndonos. Como estuvo con Moisés, Señor, va a estar con nosotros. Como estuvo con José en ese proceso, Padre bendito, de esclavitud, de tentaciones, de estar preso. Así va a estar, Señor, con su pueblo. Y gracias, Padre amado, porque tenemos, Señor, un lugar donde poder nutrirnos de su palabra, donde poder, Señor, alimentarnos, Padre bendito, alimentar nuestro espíritu, Padre celestial, para, Señor, renovar esas fuerzas como el águila para enfrentar esos problemas, esas situaciones, esas guerras, esas batallas que muchas veces el enemigo manda a nuestra vida, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Le pido, bendito Dios, que pueda bendecir a su pueblo que se ha hecho presente esta noche, Señor. Y que si tiene algún problema, alguna batalla que está luchando, Señor, sabemos que no está solo. Porque usted, Señor, manda a esas legiones de ángeles para que los proteja de las acechanzas del enemigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por nuestro ser entero. Gracias, Señor, por todo. Gracias por esa fuente de bendición, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por abrir esa ventana de los cielos para bendecir a su pueblo, bendito Dios. Gracias, Señor, por esas sanidades. Gracias, Señor, por esa restauración. Gracias, Señor, por esa libertad. Gracias, Dios Todopoderoso, por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por todo aquello que nos ha quitado, bendito Dios. Y gracias por todo aquello que todavía, bendito Dios, no nos ha dado. Pero sabemos, Señor, que la victoria está segura en tus manos, Señor. Y en ti y en usted confiamos, en usted ponemos, Señor, nuestra confianza, Padre bendito. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido su encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Ya no luche solo. Ya no luche solo por esas batallas. Entréguele su vida a Cristo. Porque Él va a ir con usted como poderoso gigante, abriendo camino. Entréguele su vida, entréguele su corazón. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel. Porque su palabra, Señor, se cumple en sus hijos. Porque esa palabra, Señor, no vuelve vacía. Permítanos, Señor, llegar a nuestros hogares, protéjanos del camino de todo peligro. Bendiga, Señor, esos vehículos, protéjala de todo accidente, de todo desperfecto mecánico, de todo robo, de todo asalto, Señor, y que el día de mañana, Padre bendito, podamos, Señor, estar en este lugar para alabar y bendecir su nombre, Señor. Gracias, amado Dios, por su bondad y por su amor. Llévenos con bien, protéjanos el camino, Señor, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.